Las noticias del mundo cambian a cada minuto. Terremotos, accidentes, tragedias repentinas. Y aunque no lo digamos en voz alta, una pregunta se queda rondando en nuestra mente. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Llegamos al capítulo 13 del Evangelio de Lucas, donde Jesús responde a algunas inquietudes que aún sentimos hoy. Las personas estaban analizando las tragedias y las últimas noticias buscando explicaciones divinas. Pero Jesús nos sorprende con una respuesta que va directamente al corazón. Antes de comenzar, te anticipo que al final del estudio estaré presentando un hermoso proyecto, así que quédate con nosotros, abre tu Biblia y acompáñanos en esta lección titulada Lecciones del desastre inesperado. Las noticias suelen estar llenas de reportes sobre terremotos e inundaciones y otras catástrofes naturales que estremecen al mundo. Tragedias que, tristemente, vemos una y otra vez en los titulares. Por ejemplo, en el año 2023, un devastador terremoto seguido de inundaciones golpeó Turquía y Siria. Más de 25.000 personas perdieron la vida. Cientos de miles quedaron desplazadas, sin electricidad o refugio, comida, agua. Y la magnitud del sufrimiento parecía imposible de dimensionar. Y cuando ocurren desastres de esta magnitud, no tarda en surgir la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Y si realmente existe, ¿por qué no hizo nada para detenerlo? Muchos interpretan estas tragedias como un castigo divino, como una señal de la ira de Dios. Recuerdo que en ese mismo tiempo un predicador musulmán en Irak declaró que aquel terremoto era un juicio de Alá, molesto porque la gente no había reaccionado con suficiente indignación a la quema del Corán en Europa. Otros, en cambio, atribuyen estos desastres directamente a Satanás, como si tuviera libertad absoluta para causar caos y muerte. Sin embargo, la Biblia no respalda ninguna de estas ideas. El libro de Job nos recuerda que Satanás está limitado, está bajo el control soberano de Dios. Otra reacción común que he observado a lo largo de los años es esta, y es que muchos piensan que Dios ve todas las catástrofes y la maldad del mundo, pero no es lo suficientemente poderoso como para controlarlo todo y a todos. Hay tanto mal que algunas cosas simplemente se le escapan. Ahora, ¿es eso lo que enseña la Biblia? Escuchemos al salmista que dice, Dios da la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, hace soplar su viento y las aguas fluyen. Salmo 147, 16 al 18. Es decir, la creación responde a su mandato, hasta en los detalles del clima. Escucha lo que el Señor declara por medio de Isaías, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos. Isaías 45, 7 y 12. Mira, no necesitamos sacar a Dios del apuro. Dios asume la responsabilidad. Ahora sí, Él estableció leyes físicas para gobernar la naturaleza, pero esas leyes operan bajo su voluntad soberana. La Biblia es clara. Aunque toda la creación ha sido afectada por el pecado, Romanos 8, 20 al 22, Dios no ha perdido en ningún momento el control de su mundo. Cada instante, cada detalle, sigue bajo su soberana voluntad. La alternativa sería pensar que Dios no puede controlar su propia creación. Pero dime, ¿se supone que eso trae más consuelo? Imagina esto. Si Dios le hubiera dicho a Noé, mira, ya me di cuenta de que las fuentes de las aguas profundas están a punto de abrirse, que las nubes van a soltar torrentes de lluvia, se vienen demasiadas cosas a la vez y la verdad es que yo no puedo controlarlas. Es mejor que te construyas un barco y asegúrate de hacerlo bien grande.
¿Te imaginas a un Dios así? Ese no sería el Dios de la Biblia. Leí acerca de un grupo de pastores que se reunió después de un terremoto en Estados Unidos. Concluyeron que, ciertamente, Dios no había tenido nada que ver con aquel desastre, pero al concluir la reunión en oración, uno de los ministros agradeció a Dios porque el terremoto ocurrió de madrugada y no durante la hora punta. ¿No es irónico? Primero decían que Dios no tuvo nada que ver con el hecho de que temblara la tierra, pero luego le agradecieron porque de alguna manera logró que sucediera a una mejor hora. En otras palabras, pudo retrasarlo, pero no detenerlo. Un autor ofrece una visión mucho más bíblica y consoladora sobre el poder de Dios y escribe: toda manifestación de la naturaleza, todo fenómeno climático, ya sea un tornado devastador o una suave lluvia primaveral, es obra de Dios. Él controla las fuerzas de la naturaleza, tanto las destructivas como las productivas, en cada instante. Eso significa que nunca somos simples víctimas de la naturaleza o de un desastre. Estas cosas pueden ser la causa indirecta del sufrimiento o muerte, pero la causa directa es el plan y el propósito de Dios. Sin embargo, ahora surge otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es que Él permite ciertas cosas? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de los desastres inesperados, el sufrimiento y la muerte repentina? Déjame decirte, hace 2000 años, la gente estaba a punto de hacerle a Jesús estas mismas preguntas. Así que te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. En ese tiempo había dos sucesos que habían llegado a los titulares en la región. Eventos que todos comentaban mientras Jesús ministraba a las multitudes. Y tal como sucede hoy, las personas querían interpretarlos. ¿Fue eso acaso un juicio de Dios? ¿Una coincidencia? ¿Un castigo merecido? El primer acontecimiento tiene que ver con algo que podríamos llamar un mal inesperado. Leamos el versículo 1. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En otras palabras, estos judíos de Galilea estaban en el templo ofreciendo sacrificios, o camino al templo para hacerlo, cuando Pilato ordenó matarlos. No se nos dan muchos detalles en este pasaje, pero sí sabemos varias cosas de Pilato. Sabemos que el emperador romano lo había nombrado gobernador de Jerusalén y sus alrededores, y ese era un puesto de poco prestigio dentro del imperio, lo cual hería su orgullo y hacía poco probable que ascendiera en su carrera. Y es por eso que Pilato solía descargar su frustración demostrando su poder sobre los judíos. Su gobierno se caracterizó por la violencia, el robo, la extorsión, la persecución, el desprecio hacia el pueblo de Israel. También sabemos, gracias a los escritos de Josefo, el historiador judío del primer siglo, que los galileos eran especialmente conocidos por resistirse al dominio romano. Josefo escribió que los galileos siempre están deseosos de revolución, deleitándose en la sedición. Ahora bien, Galilea no estaba bajo la jurisdicción directa de Pilato, así que aparentemente él esperó a que estos galileos viajaran a Jerusalén y una vez allí ordenó que los mataran en el acto. Y aquello fue una noticia de primera plana. La gente comentaba indignada: ¿puedes creer lo que Pilato les hizo a esos galileos? Sin embargo, muchos lo justificaban y decían: seguro se lo buscaron. O sea, estaban tramando una revuelta, eran hombres pecadores. Pero Jesús responde a esa inquietud en el versículo 2 y les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tal cosa, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Como verás, la multitud pensaba igual que muchos hoy, que cosas buenas les pasan a la gente buena y cosas malas a los malos, y estos hombres murieron porque evidentemente hicieron algo malo. Pero Jesús los confronta y les dice: no,
Están ignorando el problema de fondo. ¿Y si hubieran sido ustedes las víctimas? Si la muerte hubiera llegado inesperadamente, ¿habrían estado listos para encontrarse con Dios? ¿Se han arrepentido de sus pecados? Mira, cuando un mal inesperado ocurre, la pregunta de verdad no es, me pregunto por qué Dios permitió que eso pasara, o ¿será que se lo merecían? Jesús está diciendo la pregunta más importante es mucho más personal. El verdadero asunto no es lo que Pilato hizo con ellos, sino lo que Dios hará contigo. Nunca vas a poder responder todas las dudas y preguntas y razones y los qué y cómo y por qué detrás de cada mal inesperado. De hecho, Jesús ni siquiera intenta explicar esas cosas. Lo que él quería era que cada uno se hiciera la pregunta clave, ¿y si eso me hubiera pasado a mí? ¿Habría estado listo para encontrarme con Dios? Con ese contexto, Jesús les recuerda otro acontecimiento que también había sido noticia en la región. Lo llamaremos un accidente inesperado. Lo vemos en el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La advertencia de perecer que Jesús repite no se limita a la muerte física, sino que apunta al juicio futuro. En Juan 3:16 leemos también que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda o no perezca, mas tenga vida eterna. La misma palabra en griego. Ahora bien, ¿qué ocurrió con esa torre? La historia nos ayuda un poco a entenderlo, y es que en cierto momento Pilato quiso resolver el problema de la escasez de agua en Jerusalén construyendo un acueducto que llevara agua hasta el estanque de Siloé. Todos los judíos obviamente estaban felices con el proyecto, pero la manera en que él decidió financiarlo causó todo un escándalo. Y es que Pilato tomó el dinero directamente del tesoro del templo. Imagínate la indignación. Ese era el dinero consagrado a Dios. Y un gobernador pagano viene y lo toma por la fuerza para un proyecto romano. Obviamente la gente protestó, y como era de esperarse también, Pilato reprimió la manifestación con violencia, y muchos murieron en esa ocasión. Aún así, la obra siguió adelante, y en medio de esa construcción, una torre, junto al estanque, colapsó de repente, matando a 18 hombres. Al parecer, eran judíos que vivían en Jerusalén. Estos hombres habían aceptado trabajar para el gobernador romano, y a los ojos de muchos eso era rebajarse demasiado, porque su salario vendría del dinero robado del tesoro del templo. Por lo tanto, la conclusión popular fue inmediata. La torre de Siloé se les cayó encima porque eran los peores pecadores de toda Jerusalén. Pero Jesús desafía esa manera de pensar en el versículo 4 y dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La palabra que se traduce aquí como culpables también se puede entender como deudor. Es la idea de que el pecado nos pone en deuda con Dios. Así que Jesús les está diciendo, en otras palabras, ustedes creen que estos 18 tenían la mayor deuda de pecado en la ciudad, pero ¿qué pasará cuando cada uno de ustedes tenga que presentarse delante de Dios con su propia deuda? Y la respuesta de Jesús es la misma. Solo hay una manera de ser liberado del juicio de Dios. Versículo 5. Arrepiéntanse mientras aún tienen tiempo. Confiesa tu pecado delante de Dios, reconoce que eres pecador, pídele misericordia y perdón. Quizás tú pienses ahora, pero yo ya he pecado demasiado. Dios no me aceptará. No tengo ninguna posibilidad. Espera un momento y tócate el pulso. ¿Sigues vivo? Entonces todavía tienes oportunidad. Todavía hay tiempo.
El Señor ya les había predicado esta misma verdad a esta multitud. Arreglen sus cuentas con Dios antes de que llegue el juicio eterno. No esperen a que sea demasiado tarde. Y con esto el Señor pasa de hablar de unos eventos que habían sido noticia a contar una parábola. Podríamos ponerle por título Una misericordia inesperada. Versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Pero él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora, que Jesús use la imagen de una higuera no es casualidad. Para los judíos, y en especial para los líderes religiosos, la higuera era un símbolo muy conocido. El profeta Miqueas, por ejemplo, se refirió al pueblo como una higuera donde Dios buscó fruto de justicia y no encontró nada. Miqueas 7. La higuera también era un símbolo de bendición en la tierra prometida. Deuteronomio 8. Pero al mismo tiempo podía representar el juicio de Dios. Joel 1 y Amos 4. Y si vamos aún más atrás, al jardín del Edén, sabemos que había una higuera, porque Adán y Eva usaron hojas de higuera para cubrirse cuando pecaron. Así que la higuera, o al menos las hojas de higuera, solían representar la búsqueda de justicia propia, en lugar de arrepentirse. Y así es como Jesús está usando esta imagen mental en la parábola. La higuera sin fruto representaba a la nación de Israel sin arrepentimiento, y más ampliamente a cada persona en la multitud, tanto judío como gentil, que lo escuchaba pero estaba rechazando su palabra. El dueño de la higuera llega 3 veces a buscar fruto, pero no encuentra nada, así que da la orden: corta ese árbol. Es una imagen de la muerte, del juicio que viene después. Pero el trabajador intercede aquí y le dice: dame la oportunidad de trabajarla un poquito más. Me voy a asegurar que reciba bastante agua y luz, le voy a dar atención especial, incluso abono, y después ahí vemos. Vamos a darle otra temporada. A lo que el dueño le dice: bueno, sí, si da fruto, entonces bien, y si no, la cortas después. Y ahí termina la parábola. No se nos dice qué ocurrió al año siguiente. Es un final abierto, ¿no? Y eso es porque cada persona debe escribir el desenlace en su propia vida. Debemos preguntarnos: ¿estoy dando fruto? ¿Me voy a arrepentir? El dueño decide darle un poco más de tiempo. Fue un acto inesperado de misericordia, una oportunidad que no merecía, un regalo de pura gracia. Uno obviamente quiere saber qué le pasó a la higuera, ¿no? Pero Jesús lo deja en suspenso a propósito, porque la verdadera pregunta que Jesús quiere que cada oyente se haga es esta: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a aprovechar la misericordia que Dios me está dando hoy? ¿Voy a usar esta segunda oportunidad para arrepentirme, creer en Jesucristo, producir esos frutos de arrepentimiento? El Señor quería llevarlos, y a nosotros también, a pensar más allá de los titulares de las noticias, más allá de la curiosidad pasajera y de las respuestas superficiales. Quería que pensáramos en un tema mucho más profundo. Así que vamos a resumir varias lecciones que podemos aprender de lo que solemos llamar desastres naturales, males inesperados y tragedias repentinas en la vida. La primera lección es esta: los eventos inesperados nos recuerdan la brevedad de la vida. Ese terremoto, ese accidente, ese derrumbe, esa tragedia. ¿Podrías haber sido tú? Tu nombre pudo haber aparecido en los titulares de las noticias. Jesús quiere que pensemos en lo corta que es nuestra vida. Cada tragedia debería funcionar como una advertencia que hoy mismo podría ser tu último día en la tierra.
Si aún tienes aliento, eso significa que Dios te ha dado un día más. Él te ha dado una segunda oportunidad. Todavía tienes tiempo para arrepentirte de tu pecado y seguir al Salvador. Segundo, los eventos inesperados profundizan la confianza del creyente. Es una invitación a descansar en el Señor, sin importar lo que ocurra en la vida. Jesús, en efecto, les estaba diciendo a esa multitud, y nos lo recuerda a nosotros también, que las circunstancias repentinas y los desastres no son accidentes fuera de control, sino maestros que nos enseñan a recordar que Dios es soberano. Él sigue teniendo todo bajo su control. Cada suceso en la naturaleza, cada giro inesperado en nuestra historia personal, ocurre dentro del marco de sus propósitos eternos. Podrá ser inesperado para nosotros, pero desde el punto de vista de Dios, estaba planeado según sus propósitos. Nada se le escapa de las manos. El viento, la nieve, la tormenta, el día soleado también. Todo cumple su voluntad. Cada circunstancia, cada sorpresa, cada dolor y alegría en la vida no es producto del azar. Es producto de la sabiduría, el poder y la soberanía de nuestro Dios, que sabe lo que es mejor. Y esa confianza nos trae paz. Finalmente, los eventos inesperados son una advertencia para el incrédulo. Estos le recuerdan que todavía hay tiempo para arrepentirse, mientras tenga vida. Cada vez que ve las noticias y piensa, ese desastre no me tocó esta vez, qué alivio que no estaba allí, sigo con vida. En ese momento se encuentra frente a una gran oportunidad. Esa reflexión debería llevarle a enfrentar las preguntas más serias, como ¿qué voy a hacer hoy con mi deuda de pecado? ¿Qué pasará con mi eternidad? El punto central del mensaje de Jesús ha sido consistente. No esperes para arreglar tus cuentas con Dios. Mañana podría ser demasiado tarde. Termino el estudio con un testimonio de alguien en nuestra iglesia. No voy a mencionar su nombre, pero le pedí permiso para contar lo que le ocurrió hace poco. Él viene de una familia mixta, judía y gentil. Había crecido conociendo el judaísmo, pero nunca se había convertido. Con el tiempo, de hecho, comenzó a preguntarse acerca de las afirmaciones de Cristo, y hace un par de meses decidió visitar nuestra iglesia. Asistió a varias reuniones y luego pidió reunirse conmigo. Tenía preguntas, muy buenas preguntas a todo esto. Quería leer la Biblia y aprender más sobre el cristianismo. Le recomendé que leyera el libro de C.S. Lewis, Mero Cristianismo, y pensé que eso lo mantendría ocupado por un tiempo. Pero a los pocos días me escribió que ya lo había terminado y que quería conversar de nuevo. Así que nos reunimos otra vez, respondí más preguntas, le recomendé más libros. Pensé que tendría material suficiente para meses. Pero a las pocas semanas me llamó para decirme que ya los había terminado todos y quería juntarse otra vez. Nos reunimos otra vez, conversamos más, respondí sus preguntas, y entonces me pidió más libros. Esta vez yo le dije, no necesitas más libros. Ya tienes tu Biblia, y sabes lo suficiente sobre el Evangelio. Lo que te falta ahora es rendir tu vida a Cristo. Él me respondió que no estaba listo. Se fue de mi oficina, pero siguió leyendo la Escritura y viniendo a las reuniones. La semana pasada se puso en contacto conmigo para contarme lo que había sucedido. Me mandó el siguiente mensaje. Dice, después del sermón del domingo pasado, cuando el Señor instaba a no seguir postergando la decisión de seguirlo, salí manejando rumbo al supermercado, y mientras conducía, sentí la necesidad urgente de arreglar mis cuentas con Dios. Así que me dije, cuando llegue al supermercado voy a orar. Pero luego pensé, no quiero esperar tanto. Tenía conmigo un folleto evangelístico con una oración de ejemplo para entregar mi vida a Cristo,
así que decidí leerla al llegar al siguiente semáforo, pero justo se puso en verde y tuve que avanzar. Y lo mismo ocurrió en el siguiente semáforo, así que pensé, debería quedarme estacionado hasta que me toquen bocina, no importa nada. Finalmente llegué a una intersección donde la luz se quedó en rojo el tiempo suficiente para que pudiera orar. Y ¿sabes qué? Esta semana él vino a verme de nuevo, y apenas entró a mi oficina su rostro mostraba una alegría inmensa. Con una sonrisa me dijo, confesé con mi boca que Jesús es el Señor, y creí en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Arreglé mis cuentas con Dios, y Él me salvó. No más esperas, no más postergar la decisión. Ese día Él entregó su vida a Jesús. Querido oyente, este es exactamente el mensaje de Jesús en Lucas 13. Ese desastre, ese accidente, ese evento inesperado, la próxima vez podría ser tú. ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué seguir esperando? No dejes que la última oportunidad te sorprenda sin haber arreglado tus cuentas con Dios. Hoy todavía tienes tiempo. Hoy todavía puedes arrepentirte, pedir perdón y confiar en Cristo como tu Salvador. No esperes más. Reconcíliate con Dios hoy mismo. Hoy la palabra nos recordó que cada día que estamos vivos es una oportunidad para acercarnos a Dios. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Escuchaste el mensaje Lecciones del Desastre Inesperado, de la serie de Lucas, Ministrando a las Multitudes. Este año estamos orando y soñando con un proyecto especial, una plataforma de estudios guiados en nuestra página web. Allí podrás avanzar paso a paso en estudios bíblicos como este en formato de cursos. Podrás ingresar con tu cuenta gratuita, seguir tu progreso, tomar pruebas interactivas y recibir certificados al completar cada estudio. Si Dios lo permite, nos gustaría lanzar los primeros cursos hacia finales de este año. Para hacer realidad este y otros proyectos más, tenemos el desafío de sumar 200 nuevos colaboradores que nos apoyen mensualmente durante el 2026. Somos un ministerio que se sostiene únicamente gracias a la generosidad de sus oyentes. Si quieres unirte a este desafío, visita sabiduriainternacional.org/ofrendar. Te esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.